Bien, ¿cómo están? Espero que bien. El objetivo de la clase de hoy, como ustedes ya saben, es realizar el resumen de la asignatura de entrenamiento de fuerza y velocidad. ¿Ya? Así que vamos a comenzar de inmediato con este resumen y voy a compartir pantalla para poder comenzar la descripción. Entonces, em, vamos a empezar señalando lo que es un poco de la historia de entrenamiento de fuerza y velocidad. Este concepto de fuerza es un sinónimo del denominado juego de hierros, en el cual se describe como una competencia de levantamiento de objetos pesados en el siglo pasado, muy similar a lo del hombre más fuerte del mundo que se realiza actualmente. Las primeras referencias formales del concepto de fuerza aparecieron a través de textos chinos que datan de el 1300 a.C., cuando los emperadores de ese tiempo obligaban a sus súbditos a ejercitarse diariamente para poder realizar estas acciones de mucho esfuerzo. Durante el siglo VI a.C., comienza la edad de fuerza, que se denomina por las competencias de levantamiento de enormes piedras. ¿Ya? Posteriormente, Hipócrates, que era un médico griego que nació en el año 460 a.C., y que es considerado el padre de la medicina, decía que entrenando la fuerza, el que utilizaba esto se desarrolla y quien no lo utiliza está desperdiciando su tiempo, dándole una gran importancia al entrenamiento de la fuerza. Galeno, que es un célebre médico de la antigua Grecia, se refería con frecuencia al ejercicio de pesas, y de ahí el término alteras, ¿ya? En su libro Preservación de la Salud. Toda esta información viene incluida en el libro de Yuri Perkochansky llamado Super Entrenamiento. En un afán por conseguir una fuerza superior, esta fuerza va desarrollándose en una sólida base experimental para los métodos de la actualidad. Durante el siglo XVI, en Europa, aproximadamente en 1544, el señor Joachim Camerius, de la Universidad de Leipzig, recomendaba libros de entrenamiento con pesas como actividad esencial de la escuela, ¿ya? A nivel escolar. En 1728, el personaje John Pau desarrolla un tratado fisiológico que es teórico y a la vez práctico sobre la utilidad del ejercicio muscular para restaurar la fuerza de las extremidades, ¿ya? Todo enfocado al área de la salud. En 1860, Archibald McLaren habla sobre el primer sistema de entrenamiento con mancuernas y con pesas en barras. Todo esto eh, diseñado para la Armada Británica, ya formando una tosca forma de sobrecarga progresiva, hasta dar origen a la aparición del culturismo y halterofilia como deporte. Algunos datos actuales de este entrenamiento de fuerza es que encontramos varios objetivos. Uno de ellos es la halterofilia, que es una modalidad deportiva contra una resistencia máxima, ¿cierto? Es el máximo peso que yo pueda levantar en un par de movimientos. Los más comunes es arranque y envión. Tenemos el culturismo, que es el entrenamiento de resistencia para maximizar la hipertrofia muscular, es decir, el desarrollo de masa muscular. También tenemos el entrenamiento con pesas adicional, que es acerca del ejercicio de pesas para el mejoramiento de la condición física, pero enfocada en otro deporte, ¿ya? No necesariamente que se practique o sea halterofilia propiamente tal.
También nos encontramos con un objetivo en la fisioterapia, que es el ejercicio de pesas para la rehabilitación, o con pesos para la rehabilitación, y también la investigación científica, que busca el análisis para la comprensión científica del ejercicio con pesas. Otro concepto importante a revisar son las leyes de Newton. Los principios de Newton explican una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, y en particular aquellos relativos al movimiento que realizan los cuerpos. Estas leyes determinan y explican el comportamiento del cuerpo en el espacio. Por lo tanto, explica el comportamiento del cuerpo también durante el entrenamiento. Podemos decir que un atleta necesita de la fuerza para poner su cuerpo en movimiento cuando está detenido, para detenerlo cuando está en movimiento, para aumentar su aceleración en un momento dado, para desviar una trayectoria, para cambiar de dirección, para saltar, para lanzar objetos o también para contrarrestar la fuerza de un adversario. Y un ejemplo en la imagen es Gary Medel durante el Mundial de Sudáfrica 2010, tratando de desviar una trayectoria, ¿ya? En este caso del balón, de la famosa Jabulani, que dicen que es uno de los balones más malos de la historia, que se deformaba mucho durante su trayecto y también, como está en la imagen, al golpearse. Encontramos algunos conceptos dentro de estas leyes de Newton, como el de la gravedad, la cual también tiene unidad de medida y un valor cuantitativo, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para considerar la caída libre de algún objeto, hay que considerar la gravedad, obviamente, y la altura en distancia, ¿ya? Porque también tiene una altura y una aceleración que va a ser de 9,8 metros por segundo. La primera ley de Newton dice que si un cuerpo no se ejerce, si sobre un cuerpo, perdón, no se ejerce ninguna fuerza, este permanecerá en situación de reposo o movimiento rectilíneo en el que se encontraba, ¿ya? En este caso, si Wayne Rooney durante este clásico de Manchester no hubiese ejercido una fuerza, el balón hubiese continuado su trayectoria, ¿ya? Y nos encontramos con algunos conceptos que nos van a servir para el entendimiento de estas leyes, los cuales son fuerza e inercia. Capacidad de vencer la oposición de una resistencia es considerado como fuerza. También la fuerza es la capacidad de modificar la inercia de un cuerpo en reposo o la inercia en movimiento. La resistencia que ofrece un cuerpo a ponerse en movimiento y la resistencia que los cuerpos en movimiento ejercen a ser parados o desviados en su trayectoria. Todo eso está asociado al concepto de fuerza. La fuerza muscular es también el traslado del movimiento en la naturaleza, ya que la manifestación de la fuerza está ligada a esto. La segunda ley de Newton nos habla que siempre que una fuerza actúa sobre un cuerpo, éste experimenta una aceleración, la cual es proporcional a la fuerza ejercida en la misma dirección y sentido de la fuerza aplicada. Una fuerza es igual al producto de la masa o peso, ya como lo conocemos nosotros, sobre la que actúa por la aceleración que le comunica. Es decir, fuerza es masa por aceleración. De aquí podemos concluir diciendo que la fuerza sería la causa capaz de imprimir aceleración a un cuerpo. Y nos encontramos con esta serie de fórmulas matemáticas para tratar de explicar esta fuerza y aceleración. Y nos encontramos que aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial partido o dividido por el tiempo. La aceleración mide directamente la rapidez con que cambia la velocidad, ¿ya? Ese es el concepto que se asocia a
la aceleración. Si nos vamos por el lado de aceleración, si la velocidad final es mayor a la velocidad inicial, la aceleración será mayor a cero. Por lo tanto, se produce un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que sería aceleración. Mientras que si la velocidad final es menor a la velocidad final, la aceleración será menor a cero. Por lo tanto, se produce un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, lo cual se asocia al concepto de desaceleración. La aceleración es grande si la velocidad de un cuerpo varía bruscamente y es pequeña si la velocidad varía poco a poco. La aceleración es cero si la velocidad es constante y si es negativa si la velocidad disminuye. Entonces, habíamos dicho que fuerza es igual a masa por aceleración, lo que también aceleración se podría expresar como velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Aceleración también es la tasa de cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y también es la cantidad de materia, y la masa, perdón, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La tercera ley de Newton nos habla que cuando hay interacción de dos cuerpos, uno de ellos ejerce fuerza sobre el otro. Este segundo cuerpo ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto a la primera. Ya lo vamos a explicar. Las fuerzas no se presentan de forma aislada, sino por parejas en forma de acción y reacción. Aunque sean iguales, las fuerzas de acción y reacción, dado que las masas generalmente son distintas, lógicamente se producirán también aceleraciones distintas. Y aquí vemos varios ejemplos. La acción que ejerce el gatillo al ser disparado, la bala será la reacción a esta fuerza que ejerce la pistola, ¿no es cierto? Si lo vemos en este avión, la acción es la propulsión que van haciendo sus hélices, lo que él pueda ejercer esta acción, y la reacción será la dirección por la cual va a continuar este avión. Si lo vemos con un cohete, la acción es la propulsión que va realizando y la reacción será la dirección en la cual va llevando. Muy similar a lo que hace en el avión. Si lo vemos con un objeto que está sin movimiento, que está fijo, nosotros hacemos una acción como lo está haciendo el hombre sobre su bote, en la que provocamos una acción sobre el muelle y la reacción sería que como es un objeto que está fijo, permitiría que nos pudiésemos mover. Y cuando golpeamos una mesa, la acción es golpear sobre la mesa y la reacción sería el rebote que nos provocaría en nuestra mano producto de la fijación que tiene esta mesa. ¿Ya? Ahí están los ejemplos de acción y reacción. Concepto de potencia. Fíjense bien que aquí al inicio nos dice que en el entrenamiento esto no funciona así, ya que un individuo fuerte no necesariamente es veloz, pero un tipo veloz lo más seguro es que sea muy fuerte. La potencia es una acción realizada en el menor tiempo posible, obviamente que ejerciendo algún tipo de fuerza, ¿ya? Podría expresarse como trabajo partido por tiempo, se podría expresar en watts de potencia, que sería la fuerza por la distancia, se puede expresar también como fuerza multiplicado por trabajo dividido por tiempo, y también la velocidad es la mayor distancia que se puede recorrer en el menor tiempo posible. Entonces también tenemos presente la velocidad, que es la distancia partido por tiempo. Por lo tanto, la potencia se vería expresada como la fuerza por la velocidad. ¿Ya? Si antes hablábamos de fuerza como
masa por aceleración. Ahora nos referimos a potencia por fuerza multiplicado por velocidad. Y bueno, ahora seguimos con las unidades de medida, las cuales pueden ser expresadas en varias unidades de medida. Por ejemplo, el tiempo lo podemos expresar en horas, minutos o segundos. La fuerza la podemos encontrar en newton, la cual este newton significa que es la fuerza necesaria para imprimir a una masa de 1 kilogramo una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, un newton es igual a 1 kilogramo por metros por partido por segundo al cuadrado. La potencia también la podríamos expresar en watts o en vatios, la velocidad en kilómetros por hora o metros por segundo, la masa en kilogramos, gramos o libras, la altura en metros, centímetros o milímetros, distancia también en metros, centímetros o milímetros, y la frecuencia la podemos expresar en hertz o hercios. Aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Dónde se encuentra el entrenamiento de la fuerza en el rendimiento deportivo? Y ahí nos encontramos con la pirámide del alto rendimiento. Si nos fijamos en la base de esta pirámide, nos encontramos con 3 capacidades físicas: la fuerza, la resistencia y la velocidad, poniendo como componente central a esta pirámide del alto rendimiento a la fuerza, ¿ya? Por lo tanto, la importancia que tiene la fuerza en el alto rendimiento es fundamental. Y nos encontramos con algunas definiciones del concepto de fuerza. Por ejemplo, según Juan José González Vadillo, la fuerza en el ámbito deportivo se entiende como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse o contraerse. A nivel estructural, la fuerza está en relación con el número de puentes cruzados de miosina que pueden interactuar con filamentos de actina. Esos conceptos los vamos a revisar un poquito más adelante. La fuerza es producto de una acción muscular iniciada y orquestada por procesos eléctricos en el sistema nervioso, según Yuri Verkhoshansky. La fuerza útil, entre comillas, es aquella que somos capaces de aplicar o de modificar a la velocidad que realiza un gesto deportivo. También la fuerza se definiría como máxima tensión manifestada por el músculo o conjunto de grupos musculares a una velocidad determinada. Acá ya se asocia el concepto de gesto deportivo y además también se le asocia una velocidad determinada a este movimiento. Y según Hamann, la fuerza es la habilidad de generar tensión bajo determinadas condiciones definidas por la posición del cuerpo, el movimiento en el que se aplica la fuerza, el tipo de activación, ya sea concéntrica, excéntrica, isométrica, pliométrica, de este ciclo estiramiento-acortamiento, y también la velocidad del movimiento. Nos encontramos ahora con las manifestaciones de la fuerza y nos encontramos con 3 ramas. La primera sería la relación entre producto de fuerza y el tiempo necesario para ello. La segunda, el tipo de tensión muscular. Y la tercera, la relación entre las manifestaciones de fuerza y la velocidad de movimiento. Nos encontramos acá con la curva de fuerza-tiempo. Esta curva de fuerza-tiempo es la relación entre la fuerza manifestada y el tiempo necesario para ejercer esta fuerza. Cualquier manifestación de la fuerza produce una característica, la cual evoluciona con el tiempo de forma diferente,
a cada manifestación, con la salvedad de pasar por las mismas fases hasta su máxima expresión. ¿Cuáles serían estas fases? La fase inicial, ¿ya? Que sería esta, que partimos de cero, la fuerza explosiva y la fuerza máxima empleada, ¿ya? Estas fases del ciclo de la curva fuerza-tiempo se pueden expresar de la siguiente manera. Fuerza inicial es independiente de la resistencia a vencer y es la habilidad para manifestar fuerza en el inicio de la contracción muscular. La fuerza explosiva es la zona de la curva, esta de acá, en donde se establece la mejor relación entre el incremento de la fuerza y el tiempo para ello. Y la fuerza máxima empleada es isométrica, si la resistencia no se puede superar, o máxima dinámica, si existe un desplazamiento. Para alcanzar el 100% de la fuerza isométrica máxima, se necesita un tiempo. Los datos relevantes para planificar es que son la fuerza máxima conseguida y el tiempo necesario para esta fuerza máxima que podemos conseguir. Cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza y más rápidamente se manifieste, mayor también será la velocidad a la que desplacemos la resistencia. El objetivo del entrenamiento será mejor en la mayor medida posible la fuerza aplicada para vencer una resistencia dada. ¿Ya? Acá nos encontramos con una curva, ¿ya?, de fuerza y tiempo, en donde el área sombreada indica la diferencia entre la fuerza a superar, ¿ya?, que está expresada con la letra P, y la ejercida, ¿ya? El incremento de esta área es lo que se pretende con el entrenamiento. Datos relevantes de esta curva fuerza-tiempo es la fuerza isométrica máxima, ya la habíamos mencionado, la fuerza máxima aplicada ante resistencias superables, el tiempo necesario para alcanzar cualquier nivel o porcentaje de la fuerza máxima isométrica o dinámica, dependiendo si se ejerce un movimiento o no, tiempo total de esta acción de la fuerza, y también la fuerza media, que es la relación entre el impulso y el tiempo total de acción. Como lo mencionábamos, acá encontramos la fuerza isométrica máxima, ¿ya?, en tiempo de 1000 metros por segundo. No, perdón, 1000 milisegundos, ¿ya? Ahí sí. El tiempo está expresado en milisegundos. Como lo habíamos mencionado anteriormente, cuando mayor es la velocidad en un gesto deportivo, menor es la fuerza aplicada. Y viceversa, ¿ya? Y acá nos encontramos con esta curva de fuerza-velocidad en el lanzamiento de balones de diferentes pesos, ¿ya? A medida que disminuye la resistencia, la velocidad del balón es mayor. Por lo tanto, cuanto mayor sea la velocidad con la que se ejerce un gesto técnico, menor será la fuerza aplicada, o también inversamente. No se debe interpretar como que cuanta más fuerza ganemos, más lentos seremos, sino que lo contrario. Por lo tanto, hay tres posibilidades de mejorar la velocidad. Primero, aumentar el tiempo
de aplicación de la fuerza, reducir la masa del cuerpo o aumentar la fuerza. En esta curva, lo que nos encontramos es la relación entre la carga y la velocidad de contracción de, por ejemplo, los extensores de las piernas desde un 20 hasta un 100%. De un 20 hasta un 100%. La relación entre la fuerza máxima expresada en porcentaje y la velocidad de contracción de los músculos de las piernas se expresa en esta curva fuerza y velocidad de contracción. ¿Ya? Si se fijan, mientras menor es el peso, mayor es la velocidad. Y mientras mayor es el peso, menor es la velocidad. Esta curva de fuerza-velocidad no tiene las mismas características en todos los deportistas y las especialidades. Eso es súper importante, ¿ya? Un deportista va modificando su curva de fuerza-velocidad a través de años de entrenamiento y dependiendo del periodo del macrociclo en el cual se encuentra. La curva de fuerza-velocidad es un factor diferenciador en especialidades como las de categoría y forma de los deportistas dentro de un mismo deporte. El objetivo del entrenamiento será mejorar permanentemente esta curva en su totalidad, ser capaz de conseguir cada vez más velocidad ante cualquier resistencia. Bien, eso fue entonces la primera parte de, de este resumen de la asignatura de entrenamiento de fuerza y velocidad. Básicamente un resumen de lo que se vio en la primera clase teórica, ¿ya? Ahora vamos a comenzar con la segunda parte que corresponde a la segunda clase teórica. ¿Cuáles son los tópicos a tratar en esta segunda parte? La estructura muscular, la hipertrofia y sus métodos de entrenamiento, la fuerza explosiva y sus métodos, y la fuerza máxima también y sus métodos de entrenamiento. Bueno, nos referimos a estructura muscular a que los grupos musculares están compuestos por fibras, las cuales están determinadas en su cantidad y tamaño. Al interior de las fibras musculares nos encontramos con miofibrillas y una estructura compuesta por sarcómeros, ¿ya? Y también de muchos conceptos que pueden haber escuchado, como la miosina, la actina, esta línea Z, ¿no es cierto? Y los puentes cruzados y la acción que hacen unos con otros para producir esta contracción muscular, que son descripciones muy propias, obviamente, y básicas para nuestra carrera. También el concepto de unidad motora, que a medida que aumenta el estímulo de contracción, significa que existe un mayor reclutamiento en el número de fibras, y junto con eso también de unidades motoras que mandan esta señal para realizar la contracción. Las primeras fibras en reclutarse son las de menor tamaño y posteriormente lo hacen las demás fibras musculares. Debe ocurrir un potencial electroquímico o esta señal eléctrica desde una unidad motora para producir esta contracción muscular. Y obviamente que acá nos encontramos con una descripción de esta unidad motora que tiene un núcleo, una acción, perdón, dendritas y
etcétera. ¿Ya? Las partes de esta unidad motora. También nos encontramos con el sarcómero, que es la unidad funcional básica y contráctil del músculo. Y este deslizamiento entre los puentes cruzados, como lo dijimos, determinará la fuerza ejercida. Existen proteínas también encargadas en favorecer el orden y el almacenamiento de energía potencial de las fuerzas, como por ejemplo la tiinina. En esta diapositiva vemos las características de los tipos de fibras musculares, ya, por ejemplo, el tamaño y en comparación con los distintos tipos de fibras musculares, las tipo 1, que son las fibras oxidativas, y las tipo 2, tanto la A como la X, que se denominan glucolíticas. Las tipo 2A también se denominan mixtas. Y encontramos que, por ejemplo, las características que encontramos es el tamaño de la unidad motora, el tiempo de contracción, la fuerza que producen, si es low es baja, moderado y high es alto. Ya, la resistencia a la fatiga, obviamente que las tipo 1, que son oxidativas, van a tener mayor resistencia. La densidad mitocondrial es mayor también en las de tipo 1. La capacidad oxidativa, y dada la característica que tienen, también es mucho mayor, es mayor obviamente en las fibras musculares de tipo 1. La capacidad glucolítica, en cambio, va a ser mayor en las fibras musculares tipo 2. La densidad capilar es alta en las de tipo 1. El contenido de mioglobina es mayor también en las de tipo 1. El glucógeno y los triglicéridos también. El almacenamiento es, en este caso el glucógeno, es mayor en las tipo 2 y los triglicéridos será mayor en las de tipo 1. Ahí ustedes pueden ir con detenimiento revisando estas características y haciendo asociación al tipo de aporte energético principal para determinar el porqué de estas características. ¿Ya? Aquí nos encontramos con las vías de desarrollo de la fuerza y su comportamiento en el tiempo, en donde si consideramos que partimos del reposo, ya se van a producir partiendo de cero, en poco tiempo se van a producir grandes aumentos, ya, en los cambios en la fuerza, en la adaptación neural y en la masa muscular van a ser rápidos cuando partes del reposo, obviamente, porque antes de eso no hacías un entrenamiento, ¿ya? Esta mejora se produce aproximadamente entre las 8 a 12 semanas de entrenamiento, ¿ya? Y luego hablamos de un periodo largo de entrenamiento de fuerza para ir aumentando estos cambios, ¿ya? Esta fuerza propiamente tal. Las adaptaciones neurales después de la semana 12, si ustedes se fijan, se mantienen y llegan a una meseta, y la masa muscular puede seguir aumentando, y obviamente que los atletas de élite, en donde encontramos estas tres características en el más alto nivel. ¿Ya? Acá nos encontramos con un cuadro en donde nos demuestra cómo se asocian los sistemas energéticos a las distintas manifestaciones de la fuerza. La primera columna nos encontramos con la duración de este evento o de esta acción. En la segunda columna es la intensidad en la cual se podría expresar. En la tercera columna nos encontramos con el principal sistema energético que aporta, valga la redundancia, energía a esta acción, y a qué se asocia este entrenamiento en base a la fuerza. ¿Ya? Entonces, si la acción es menor a 10 segundos, la intensidad va a ser máxima y el principal aporte va a ser la ATP y la fosfocreatina, ¿ya? Si va entre 10 a 30 segundos, su intensidad sería máxima, pero podría producir una disminución y ser muy alta. Y el principal aporte es la potencia
de la anaeróbica de la glucólisis. Entre 30 segundos a 2 minutos sigue siendo alto la intensidad y el principal aporte sería la capacidad anaeróbica glicolítica, y si hablamos de potencia nos referimos a la capacidad glicolítica aeróbica. ¿Ya? Entre 2 a 8 minutos ya sería moderadamente alta esta capacidad y principal aporte es de la potencia aeróbica glicolítica, y sobre los 8 minutos sería moderadamente alta a baja, ya a medida que avanza en el tiempo, esta intensidad. Y el principal aporte es a través de la glicólisis aeróbica, ¿ya? Va desde la potencia a la capacidad, obviamente, y también la capacidad oxidativa de las grasas. Cuando hablamos de hipertrofia, nos referimos a una mayor cantidad de miofibrillas, esta unidad casi mínima expresada en las fibras musculares, mayor cantidad de filamentos de actina y miosina, por lo tanto, mayor capacidad de contracción, mayor sarcoplasma y también mayor rigidez del tejido conectivo y muscular, lo que van produciendo el aumento de esta masa muscular. ¿Cuáles son los mecanismos de la hipertrofia? Cuando nosotros realizamos un entrenamiento intenso, se producen lesiones musculares, ¿ya? Se produce mayor este tipo de lesiones, o responde mejor a la tensión excéntrica, ¿ya? Se puede generar una serie de respuestas en donde las células satélites son activadas y comienza el proceso de proliferación de estas células satélites, las cuales van migrando hacia la región dañada producto de esta lesión. No necesariamente está hablando de una lesión muy grande, sino la propia de realizar actividad física, y estas se fusionan con las miofibrillas o combinándose para producir nuevas miofibrillas, lo que, como se puede ver aquí en este ciclo, produce un engrosamiento de la fibra muscular. Cuando hablamos de entrenamiento de la hipertrofia, ya hablamos también de parámetros. Y los que están expuestos acá es una buena propuesta porque nos habla del tiempo, de la fase, cuánto duraría en tiempo, de la carga en base al RM, la cantidad de ejercicios, ¿ya? De repeticiones, las series, el descanso, la velocidad de ejecución, incluso nos va marcando y señalando cuántos segundos debiese durar esta contracción, este tipo de contracción, y también la frecuencia por semana. Un total de 40 a 70 repeticiones de ejercicios de fuerza por cada grupo muscular, al parecer sería una buena medida para personas con poca experiencia en el entrenamiento de fuerzas. En deportistas especializados en entrenamiento de fuerza se ha llegado a determinar el doble de volumen para producir adaptaciones, ¿ya? Como la que nos referimos, que es la hipertrofia. Si hablamos de un microciclo, acá nos encontramos con los días y la relación al entrenamiento como debiese, ¿ya? En entrenamiento deportivo, expresarse los días y las fases en cuanto a la semana, ¿ya? Este es un microciclo en donde este sería el día de partido, de día de partido a día de partido. Obviamente que después del partido se produciría una fase de recuperación. Los días continuos ya sería la fase de estimulación, donde se empezarían a trabajar las capacidades físicas predominantes en este deporte, para llegar a una fase de optimización, en donde tratamos de que hay una supercompensación a lo realizado durante la semana, hay una etapa de descanso previa a la competición, en donde encontramos la mayor cantidad de intensidad, ¿ya? De la actividad deportiva. Acá hay una referencia, un ejemplo
para un trabajo de hipertrofia en luchadores de peso pesado. Y cómo sería la carga durante esta microciclo, ¿ya? Donde partirían con alta, a mitad de semana sería muy baja y terminando la semana nuevamente con una carga alta. Esa sería la ondulación expresada para este tipo de deporte. Y acá nos encontramos con un trabajo de hipertrofia, pero para un voleibolista, en cual tendría una ondulación mucho más marcada, habiendo una pirámide ascendente, ¿ya? Una escala ascendente, dos escalas ascendentes, en donde encontramos bajo, medio, alto, bajo, medio, alto, ¿ya? Repetitivo. Es otra forma de expresar y de variar las cargas para distintos tipos de disciplinas, como lo consideramos al inicio, que hablamos de fuerza y que había que considerar las disciplinas también para poder planificar la fuerza de distinta manera. Entrenamiento de la fuerza explosiva. La fuerza explosiva en función de su longitud, la cual incrementa y desciende dependiendo también de la longitud de la fibra. La fuerza explosiva está determinada por la tensión muscular, como también por la transición del ciclo estiramiento-acortamiento, o sea, ¿ya? Y acá nos encontramos con, por ejemplo, en la fase excéntrica, donde se abrió un porcentaje de menor velocidad, y en la fase concéntrica un porcentaje de mayor velocidad de contracción. ¿Ya? Y acá nos encontramos con el ciclo estiramiento-acortamiento. La curva que veíamos anteriormente de la fuerza-velocidad nos indica que la fuerza explosiva está representando la carga que es posible desplazar a alta velocidad de ejecución, pero con una tensión muscular determinada. Y aquí nos encontramos con la fuerza-velocidad. ¿Sí? En término medio, digamos. Acá vemos una prescripción de entrenamiento de fuerza explosiva y sus diferentes parámetros, ¿ya? Por ejemplo, va a depender obviamente del ejercicio, ¿ya? Y nos van a hacer referencia a la cantidad de repeticiones de ejercicios, la cantidad de repeticiones que son muy bajas para que realmente sea explosiva, son pocas repeticiones. También no son tan altas la cantidad de series. El descanso sí es completo para que estas pocas repeticiones sean lo más rápido posible. Y fíjense que la velocidad de ejecución es explosivo. Y sería ideal trabajarlo 1 o 2 días a la semana, ¿ya? La prescripción se recomienda utilizar entre el 50 al 65% del RM con una dependencia del ejercicio por grupo muscular a utilizar. Las series y repeticiones no deben buscar la fatiga muscular. Y en base a los mecanismos de adaptación de la fuerza explosiva, nos encontramos con tres áreas importantes: el reclutamiento de las unidades motoras, es decir, el mayor número de fibras musculares; la sincronización neuromotora, esta similitud que sea similar entre extremidades; y la coordinación neuromotora entre el músculo agonista y antagonista, lo que nos va a permitir una óptima realización de fuerza. Sobre el entrenamiento de la fuerza máxima nos encontramos con dos vías. La primera es el desarrollo de la fuerza máxima y otra es el entrenamiento de la fuerza máxima. Hay que diferenciar entre formas y métodos del entrenamiento de la fuerza. Este, por ejemplo, es un método de cargas submáximas, en donde está entre el 70 y el 80%, y la idea es ir aumentando al 100
del 100% de un RM cada de 3 o 4 semanas. De ahí habla de los ejercicios que son fundamentales o serían poliarticulares y realizar 1 o 2 ejercicios accesorios. Para estos músculos o ejercicio fundamental o poliarticular, realizar cierta cantidad de repeticiones y para los accesorios otra cantidad de repeticiones. Lo mismo en las series. El descanso también, dependiendo del ejercicio, es distinto. Y también la frecuencia va entre 2 a 4 días por semana. Son súper buenas e importantes estas prescripciones porque también nos indican la cantidad de tiempo y la cantidad de días por semana a trabajar. Y acá nos encontramos con un método de carga máxima para el entrenamiento de la fuerza máxima, que va entre el 80 al 90% de un RM, y también ir aumentando hasta en 3 o 4 semanas llegar al 100%, teniendo unos parámetros muy similares al anterior. Acá hay una asociación ya entre el porcentaje de carga con las repeticiones y series por sesión de entrenamiento, ¿ya? Entonces, en la primera columna nos encontramos con el porcentaje, en la segunda, las repeticiones por series, ¿ya? Y acá nos encontramos con una asociación entre, dependiendo de la cantidad de series, cuántas repeticiones voy a ejecutar, y el total de repeticiones por sesión, ¿ya? La transición entre la fuerza máxima, desarrollo o entrenamiento, cualquiera de ambas, a la fuerza explosiva. Se habla de, o la evidencia indica que la periodización debe ser progresiva con la alternancia de la sobrecarga del entrenamiento. Parece ser que el entrenamiento de la fuerza máxima debe estar precedida del entrenamiento explosivo para los mejores resultados, ¿ya? En síntesis, el entrenamiento de la fuerza está determinada por los componentes del entrenamiento: volumen, intensidad, densidad y también frecuencia. Las vías de desarrollo del entrenamiento de la fuerza son a nivel nervioso y también a nivel muscular. Por lo tanto, la periodización debe apuntar al desarrollo de ambas. La optimización de la magnitud de fuerzas estará determinada por factores fisiológicos, también factores genéticos y ambientales, a los cuales le denominamos la planificación. Entonces, en el entrenamiento de fuerza en el contexto deportivo nos encontramos con esta clasificación de Carlos Vittori del año 1991, en donde hace una clasificación de las manifestaciones activas y las manifestaciones reactivas. Las manifestaciones activas son efecto producido por un ciclo simple de trabajo muscular, ¿ya? Y las reactivas es efecto de un ciclo doble de trabajo muscular. Entonces, estas manifestaciones activas, las que vienen de un ciclo simple de trabajo muscular, serían la fuerza máxima dinámica, que aparece al mover sin limitación de tiempo la mayor carga posible, y la fuerza explosiva, que aparece en contracción lo más rápido y potente posible. En cambio, las manifestaciones reactivas las clasifica como elástico-explosiva, aquí ya contracción excéntrica y concéntrica menos rápida, y la reflejo elástico-explosiva, aquella contracción excéntrica y concéntrica que son más rápidas. Ya ahí vemos los ejemplos en los distintos eventos deportivos, ¿ya? Las capacidades que se detonan en cada manifestación serían en la fuerza dinámica, por ejemplo, la capacidad contráctil, el mayor reclutamiento; en la explosiva, la capacidad de reclutamiento, como decíamos; en la elástico-explosiva,
la capacidad elástica del músculo y en la reflejo elástica explosiva, esta capacidad refleja, ¿ya? Y pasamos al ciclo de las preguntas.